Después les habilito la revisión. Sí, todavía no. Pero sí les sale cuántos sacaron, ¿verdad? Sí les salen cuántos puntos tienen. La revisión todavía no. Ya después les habilito la revisión. Me había olvidado, yo pensé que me había olvidado de que los exámenes son presenciales. Por eso era que se las había dejado sin activarlo. Para que no puedan ver qué preguntas podrían aparecerle en el examen. Pero como van a ser solo 10 preguntas en el examen presencial, así que sí les puedo habilitar la revisión del examen. Ya después, la próxima semana o el viernes, háganme un acuerdo para habilitarles la lección. Dime, Tinoco. Doctor, ¿dónde puedo ver la calificación? No me sale a mí. En teoría, después que entregas el examen, la lección, te debería aparecer la calificación. No, no lo encuentro el problema. Sigo Hay aquí. que actualizar. Hay que actualizar ahí mismo. ¿Entregaste? ¿Ya mandaste a entregar? Ok, ya salió. Vamos a ver, Tinoco. Sí, ahí nomás. Sí, ya me apareció. Ya, ahí nomás, sí, porque si decimos cuánto sacaste, hasta yo me avergüenzo. Bueno, chicos, estábamos hablando de las interacciones, ¿verdad? Ya hablamos de la interacción farmacocinética, estábamos hablando de la interacción a nivel de la absorción, ¿sí? También hablamos de la interacción a nivel de la distribución. Ahora vamos a hablar de la interacción a nivel del metabolismo y de la eliminación, ¿sí? Y de allí veremos, pues, las interacciones a nivel farmacodinámico, o sea, las interacciones a nivel del receptor y de los efectos farmacológicos, ¿sí? Ya sabemos que tiene la cámara apagada, en cualquier momento lo saco. Doctor, ¿Qué pasó? ¿me escucha? Lo que pasa es que yo tengo malo el internet y lo escucho entrecortado y no sé si de repente se me apague la cámara. La tengo encendida, pero hay veces que se pone en negro. Eres pura mague, Murillo. Todavía sigues en Quinsalón. Sí, estoy todavía acá en el ranchito. Este pueblo, por allá ni internet hay. Ya, bueno, pues apaga la cámara para que a ver si coges algo de internet. Es pura mague nomás la Murillo. Ok, no, doctor, en serio. Gracias. Igual la tengo prendida en caso que se apague y ahí ya sabe. Ya mismo por ahí suenan los pollos ahí. El audio desactiva. Sí, ya te vi yo, Ruiz, que tienes dos dispositivos. Bueno, déjenme ver si ya me aparece la diapositiva, porque no me está apareciendo. Comparte, ahí ya estamos, ahora sí. Listo, chicos, estábamos hablando de las interacciones, ¿verdad? Sabemos que las interacciones, pues, es cuando dos fármacos van a aumentar o a disminuir lo que es la acción del segundo fármaco. Acción, entiéndase como proceso, absorción, distribución, metabolismo, eliminación, ¿ya? Hoy vamos a hablar de la interacción a nivel del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Vera. El metabolismo sería nuestra parte en la cual nuestro organismo desarrolla ciertas cosas, por así decirlo, en cuanto ya sea mecanismos de defensa o mecanismos de absorción. Clara, ¿qué es el metabolismo? Forma en la que el hígado sintetiza los fármacos. No sintetiza. Entonces se produce. Transforma. Bueno, transforma. Biotransforma. ¿Qué quiere decir biotransformar? Que cambia la forma del fármaco. Que cambia la forma del fármaco. ¿Y por qué cambia la forma del fármaco? Para que pueda crear su efecto.
¿Cómo va a crear el efecto? Cuando hablamos de metabolismo, el metabolismo es un paso previo a... Eso que tuvieron una pregunta ahí en la opción. A la excreción, doctor. A la excreción, a la eliminación. Por lo tanto, cambia la forma para que el fármaco sea eliminado. ¿Ya? Ahora, el fármaco, para que pueda pasar las membranas, ¿cuáles son las características que debe tener? Uno de ellos es el bajo peso molecular. De bajo peso molecular y que sea liposoluble. Esa es la partecita que le gusta a Castro, ¿eh? 3 veces que me responden lo mismo, liposoluble. ¿Ya? Entonces el fármaco pasa las membranas cuando es liposoluble, cuando tiene bajo peso molecular. ¿Ya? Si es que el fármaco sigue teniendo estas características, va a pasar todas las veces que él quiera la membrana. Por eso es que nuestro organismo lo manda al hígado para biotransformarlo, o sea, cambiarle la estructura de este fármaco. ¿Sí? Aquí el fármaco se va a desenmascarar, ¿sí? Gracias a ciertas enzimas, se van a desenmascarar grupos polares como el OH, el NH, el COH, ¿sí? Que van a aumentar la hidrosolubilidad y por ende ya no van a poder pasar las membranas, sino que no le va a quedar otra opción que ser eliminado. ¿Sí? Bueno, en la fase 1, ¿sí? ¿Cuáles son las enzimas que intervienen en el metabolismo? La citocromo P450. La citocromo P450. Aquí está escrito, citocromo P450. Hacia Maya, Andrea, como que está leyendo, como que se está acordando y estaba leyendo. Ya, la citocromo P450 es la enzima, es una familia de enzimas de óxido reducción, ¿sí? Que ayudan a realizar oxidación, reducción, hidrólisis y por ende, pues el fármaco va a cambiar esta conformación, esta modificación, ¿ya? Entonces vamos a tener el aumento de la hidrosolubilidad, ¿ok? Ahora sí, la interacción farmacológica. ¿Cómo se puede dar la interacción farmacológica a nivel del metabolismo? O sea, aquí vamos a hacer que un fármaco aumente el metabolismo o se bloquee el metabolismo del otro fármaco, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes tipos de intervención, de interacción, ¿sí? Vamos a tener, me salió horrible esta. Vamos a tener lo que se conoce como inducción, ¿sí? La inducción enzimática, ¿qué quiere decir inducción enzimática? No quiere decir más que activación, ¿sí? Agilitación. Aquí la enzima se activa. La inducción enzimática puede ser directa, también conocida como autoinducción. Aquí estamos hablando de un mismo fármaco. El mismo fármaco hace que se active la enzima y esa enzima va a metabolizarlo. Cuando se da la autoinducción, ¿sí? Se va a presentar lo que es la tolerancia farmacológica. ¿Qué es la tolerancia farmacológica? Es cuando tenemos que aumentar la dosificación del fármaco para obtener los efectos deseados. La inducción también puede ser cruzada, ¿sí? Cruzada o también conocida como heteroinducción, ¿sí? Aquí estamos hablando de dos fármacos diferentes, ¿sí? Aquí un fármaco va a activar la enzima para que esta enzima vaya a metabolizar al otro. ¿Qué pasa cuando un fármaco viene metabolizado, chicos? ¿Cómo es su concentración plasmática? Mientras ustedes piensan, yo voy a dibujar. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Cuando un fármaco viene metabolizado, ¿sí? ¿Cómo es la concentración plasmática de ese fármaco?
Va a ser alta, va a ser baja. Va a poseer una concentración menor, puesto que ya ha Vamos sido a tener metabolizado. una concentración menor ya que Ha sido ha sido metabolizado. metabolizado, correcto. Entonces, cada vez que un fármaco viene metabolizado va a tener una menor concentración, porque al metabolizarlo está siendo listo para ser eliminado, ¿sí? Recuerden que el metabolismo es el paso previo a la eliminación, ¿ya? Digamos que esta es la enzima citocromo P450. ¿Ya? Digamos que esta es la enzima citocromo P450. Vamos a hablar de la inducción directa o autoinducción. ¿Cuántos fármacos se necesitan para la inducción directa? Para que se produzca. Sí, dime Andrea. Uno, doctor. Uno solo, el mismo fármaco, correcto. Entonces estamos hablando aquí de un mismo fármaco. Este de aquí son drogas que van a producir dependencia, ¿sí? Las drogas que producen dependencia, tenemos la heroína, tenemos la morfina, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Ya, esta droga, ¿qué hace? Esta droga es un inductor enzimático. Activa la enzima y esta enzima, ¿qué va a hacer? Esta enzima, al ser activada, va a metabolizar a este fármaco, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo va a ser la concentración plasmática de este fármaco? ¿Cómo es la concentración plasmática de este fármaco, Ortiz? Ya lo metaboliza, ya la concentración plasmática es menor. Es menor la concentración plasmática. Entonces vamos a tener una disminución de la concentración plasmática. Ahora, sí saben lo que es la tolerancia farmacológica, ¿verdad? ¿Qué es la tolerancia farmacológica? La de aumentar la dosificación de un fármaco para obtener los buenos Ese sería efectos. el colmo, si se los acabé de decir hace un ratito. Ya, es cuando tenemos que aumentar la concentración de fármaco para obtener el efecto deseado. Digamos que nosotros nos tomamos una dosis de esta droga de 100 miligramos. Esos 100 miligramos llegan al plasma 80 miligramos, perdón, ¿ya? De esos 80 miligramos producen el efecto farmacológico, ¿sí? Y estos 80 miligramos, qué sé yo, en una semana, ¿ya? En una semana vamos a tener que al tomar 100 miligramos al plasma nos van a llegar 80 miligramos. Recuerden que el efecto del primer paso, hay una pequeña eliminación y todo eso. Al pasar los días, ¿sí? Nosotros seguimos, toma y toma ese fármaco, esos 100 miligramos, ¿sí? Digamos que a las 4 semanas ya no me llegan 80, sino que me llegan 65 miligramos. ¿Sí? 65 miligramos, y esos 65 miligramos, esos 65 miligramos me siguen haciendo efecto, ¿sí? Producen el efecto farmacológico. Y esto ha sido ya en 4 semanas. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo sigo administrándome ese fármaco? 100 miligramos, ya en el plasma ya no me llegan 65, sino que me llegan 40 miligramos. Esos 40 miligramos ya no producen efecto farmacológico, ¿sí? Ejemplo, qué sé yo, a las 6 semanas, ¿ya? ¿Por qué ya no me produce un efecto farmacológico? Porque el plasma, ¿sí?, llega a una cierta cantidad de fármaco y esa cantidad ya no alcanza lo que es el efecto mínimo. Entonces se produjo aquí una tolerancia. ¿A qué se debe esta disminución de la concentración plasmática? Se debe a la inducción o a la autoinducción, a la inducción directa o autoinducción. El fármaco mismo está activando la enzima y la enzima lo está metabolizando. Por lo tanto, la concentración plasmática va a ser menor.
Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la concentración para obtener el efecto deseado. 100 miligramos, que si yo se puede tomar 150 miligramos, 200 miligramos. Por eso es que en muchos casos, en los adictos, en los toxicómanos, este tipo de personas sufren de sobredosificación, porque ellos se inyectan y no sienten que se les está produciendo el efecto que una vez ellos tenían al administrarse la droga. Entonces ellos aumentan la dosificación y a un cierto punto pues se va a producir la sobredosificación, ¿sí? Esto es la tolerancia farmacológica, cuando ya el fármaco no produce el efecto deseado porque pues ha sido metabolizado de manera rápida y por ende pues la concentración plasmática disminuye, ¿sí? Tenemos que aumentar la dosis para obtener el efecto deseado, ¿ok? Esa es la inducción directa o autoinducción. En cambio, en la inducción cruzada o heteroinducción, ¿sí? Tenemos fármaco 1 y vamos a tener un segundo fármaco. Vamos a tener el fármaco 2, ¿sí? Aquí, en este caso, el fármaco 1 activa a la enzima y esta enzima va a metabolizar al segundo fármaco, ¿sí? Por lo tanto, la concentración del segundo fármaco va a disminuir, la concentración plasmática. Ejemplo, tenemos los antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que a pesar de darlos a concentraciones bajas, pueden producir efectos tóxicos, ¿sí? Entonces, para evitar esto, ¿qué hizo la industria farmacéutica? Con el antipsicótico mete un inductor enzimático. El inductor enzimático activa la enzima y la enzima va a metabolizar al antipsicótico. Así disminuye la concentración plasmática del antipsicótico, del segundo fármaco, para que éste no produzca efectos adversos, ¿sí? Y allí tenemos la inhibición enzimática. ¿Qué es la inhibición enzimática? ¿Qué es la inhibición enzimática? ¿Qué quiere decir inhibir? Un sinónimo de inhibir. Bloquear. Bloquear, ¿sí? Si dice inhibición enzimática, quiere decir que vamos a bloquear. ¿Ok? Entonces, se va a bloquear la enzima. ¿Qué enzima se va a bloquear? Obvio, la citocromo P450. ¿Ya? Aquí vamos a dar dos fármacos. Uno que es un inhibidor, o sea, este fármaco, ¿sí?, va a actuar sobre la citocromo P450 y va a bloquearla. ¿Ok? Al bloquear la citocromo P450, ¿qué pasa con el segundo fármaco? No se produce el metabolismo y va a seguir con su concentración alta. Exacto, no va a metabolizar al segundo fármaco, por lo tanto vamos a tener una mayor concentración plasmática del segundo fármaco. Ejemplo, ahora tenemos la metronidazol, la eritromicina, la claritromicina, que son fármacos inhibidores enzimáticos, o sea, bloquean la enzima, ¿sí? La metronidazol, la eritromicina, la claritromicina, no podemos darla, la disulfiram también, no podemos darla con alcohol. ¿Por qué no se puede dar con alcohol? ¿Sí? Esta droga, digamos que es el alcohol. ¿Por qué? Ahora, por si acaso, el chuchaqui, el dolor de cabeza que ustedes presentan después de una borrachera, no es efectos tóxicos del alcohol, eso es un efecto residuo que les queda del alcohol en la sangre. Porque a un cierto punto, cuando ustedes están ingiriendo cervezas, ¿sí?, a un cierto punto ustedes van al baño.
allí ya se está dando una primera eliminación de fármaco. Ya nuestro hígado lo ha metabolizado y ya está siendo eliminado el etanol, ¿sí? Pero si nosotros tomamos un inhibidor enzimático, se bloquea la enzima, se concentra mayormente el alcohol en la sangre. Por lo tanto, vamos a tener náuseas, vómitos, mareo, vértigo, vamos a tener la cara que nos quema, incluso se puede llegar a un shock anafiláctico. Por eso se debería recomendar a ustedes cuando prescriban metronidazol, eritromicina, que no tienen que ingerir alcohol incluso hasta 3 días después de haber terminado el tratamiento con metronidazol, ¿sí? Porque si ingieren alcohol, pues el alcohol va a quedarse mucho más tiempo y se puede producir shock anafiláctico, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que es la inhibición enzimática. Estos son los tipos de interacciones que se pueden presentar en el hígado. Ok, bueno, no sé si se dieron cuenta, pero este era un hígado, ¿ya? Seguimos con las diapositivas. Ahora, ya. Aquí tenemos inducción enzimática. Perdón, no les compartí. Aquí tenemos la inducción enzimática, la directa, la cruzada, tenemos la inhibición. Lo que hace la inhibición es prolongar la vida media de un fármaco, ¿sí? Y esto puede producir efectos adversos. Hablando de la interacción a nivel de la eliminación renal, ¿sí? En lo que es la eliminación renal, ¿sí? ¿Cuál es la unidad funcional de los riñones? Nefrona. La nefrona. La nefrona está constituida por cápsula de Bowman, está por el glomérulo, por el túbulo contorto proximal, la asa de Henle, el túbulo contorto distal, los ductos colectores, ¿sí? Y en las diferentes partes de la nefrona, ¿sí? Aparte de en la parte glomerular, donde se da la filtración glomerular, ¿sí? En lo que es el túbulo contorto proximal, el asa de Henle, el túbulo contorto distal, se pueden producir interacciones farmacológicas, ¿sí? Sabemos que los tipos de eliminación que se van a dar en la nefrona, ya dije uno, que es la filtración glomerular, también se puede producir la reabsorción tubular y se puede producir la secreción tubular. En lo que es la reabsorción tubular y la secreción tubular se pueden presentar interacciones medicamentosas. En lo que es la reabsorción tubular, ya puede producirse, como su nombre lo indica, una mayor reabsorción o puede ser que el fármaco se elimine mucho más rápido. Digamos que este es uno de los ductos, ¿sí? de la nefrona. Aquí en este ducto tenemos un fármaco ácido, ¿ya? Y doy otro fármaco y este fármaco hizo que mi orina se acidifique, que se haga más ácida. ¿Qué va a suceder con este fármaco? Principios de absorción. Bueno, aquí estamos hablando de reabsorción. Un fármaco ácido, ¿sí? Que Se elimina más rápido. A ver, se eliminaría más lentamente, se eliminaría más lentamente. ¿Por qué se eliminaría más lentamente? porque el fármaco, como lo dice, es ácido, y al incorporar ácido, ¿Ya? ¿Qué pasa? Volvía a circular, algo así era. ¿Cómo? No te entendí, Andrea. Se reabsorbía y como seguía, o sea, no se eliminaba. Ya, se reabsorbe. ¿Por qué se reabsorbe? porque sigue estando en un medio ácido, no hay uno que lo contrarreste. Ya, ¿y qué pasa un fármaco ácido en un ambiente ácido? Se produce la forma Ionizada. Ionizada. no ionizada. Recuerden que
Ion quiere decir carga, está cargado. Recuerden que las membranas también tienen carga. Si tú tienes algo cargado con otra cosa cargada, y si tienen la misma carga, la va a chispear. Por lo tanto, los fármacos no ionizados son los que pasan la membrana. Si vamos a tener un fármaco ácido en un ambiente ácido, se produce la forma no ionizada. Por lo tanto, disminuye lo que es la eliminación. ¿Por qué disminuye la eliminación? Porque hubo reabsorción. ¿Sí? En cambio, si doy un fármaco que me alcaliniza la orina, se va a eliminar mucho más rápido porque se produce la forma ionizada. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, hablando de la interacción, ¿sí? A nivel de la secreción tubular. ¿Qué era la secreción tubular? ¿Qué se van a acordar de la secreción tubular? La secreción tubular, ¿sí? Es cuando el fármaco pasa de un gradiente de menor concentración a un gradiente de mayor concentración, ¿sí? Se necesitan acarreadores. Los fármacos ácidos se eliminan a través de los acarreadores que eliminan aniones. Los fármacos básicos se eliminan a través de acarreadores que eliminan cationes. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener un transportador aquí que pasa del vaso sanguíneo a la luz de la nefrona. ¿Okay? Entonces vamos a tener que el fármaco, digamos, en condiciones normales, vamos a tener aquí, y va a pasar a través de este acarreador o transportador. Como pasa de menor concentración a mayor concentración, vamos a tener necesidad de energía dada por la ATP. ATP que gracias a la adenilato ciclasa se convierte en ADP y después que se convierte en AMP cíclico, ¿sí? Liberando dos grupos fosfatos, que estos grupos fosfatos son los que nos dan la energía, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo doy otro fármaco, ¿sí? Que compite por ese acarreador? Ese fármaco tiene mayor afinidad por ese acarreador y ocupa este espacio. Ellos van a tener una interacción por competición. Ellos van a competir por este acarreador. Entonces, este fármaco viene y se pone aquí. No va a permitir la eliminación de este fármaco y por ende este fármaco aumenta el tiempo en el torrente circulatorio, ¿sí? Más tiempo en el torrente circulatorio. Ejemplos. Teníamos que hace muchos años se utilizaba la penicilina inyectable. Pero la penicilina inyectable tenía baja vida media. Entonces, la vida media es el tiempo que dura en la sangre el fármaco. Como tenía baja vida media, ¿qué hizo la industria farmacéutica? La industria farmacéutica creó otro fármaco, ¿sí? Para que vaya a competir por ese acarreador, que es la Probenecid. La Probenecid es un fármaco que compite por ese acarreador con la penicilina. Entonces, la Probenecid se unía al acarreador y la penicilina se quedaba más tiempo en la sangre. Bueno, de ahí surgieron las nuevas penicilinas, las penicilinas de larga duración y bla, 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 y no se utilizó más esa combinación. En la actualidad se utiliza la Probenecid combinada con la AZT, oxidobodulina, que es un antirretroviral y hace lo mismo. La Probenecid lo que hace es competir por ese acarreador para que la AZT se quede más tiempo en el organismo. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de interacción a nivel de la secreción tubular. Bueno, chicos, ya vimos todo lo que eran las interacciones farmacocinéticas. Ahora vamos a hablar de las interacciones farmacodinámicas. Cuando hablamos de farmacodinamia, hablamos de dos temas. ¿De cuáles? ¿De qué hablamos en farmacodinamia? De un receptor y del fármaco. De un receptor y de qué más. El fármaco siempre lo vemos también en farmacocinética.
Hablamos de el receptor y ¿de qué más hablamos? En farmacodinámica. ¿Y el efecto? Y del efecto farmacológico. Ustedes como que no leen, aquí está escrito receptor farmacológico y efectos farmacológicos. ¿Ya? El fármaco cuando se une al receptor, ¿sí?, produce un efecto farmacológico. Por lo tanto, cuando hablamos de farmacodinámica, hablamos de receptor y hablamos de efecto farmacológico. Por lo tanto, las interacciones van a ser a esos niveles. Competencia por unirse al receptor y interacción sobre el efecto farmacológico. Ahora, hablando de la competencia por el receptor farmacológico, ¿se acuerdan cuando hablamos del fármaco agonista-antagonista? ¿Qué se van a acordar? Bueno, estamos hablando de un fármaco, ¿sí? Digamos que este aquí es un receptor, ¿ya? Y que tenemos fármaco 1 y tenemos fármaco 2. Ok, los dos son agonistas, ¿sí? El agonista es aquel fármaco que se une al receptor y produce un efecto farmacológico, ¿ya? Entonces vamos a decir aquí que tenemos el efecto, ¿ya? Entonces, el fármaco se une al receptor porque es agonista y produjo su efecto farmacológico. El segundo fármaco también es agonista, se une al receptor y produce un efecto. El problema está cuando lo vamos a dar el mismo día, ¿sí? Lo damos combinado, tratamos de combinar esos dos fármacos. ¿Qué pasa allí? Quien tiene mayor afinidad se va a unir al receptor, ¿sí? El otro queda afuera, no va a poder interactuar con ese receptor y por ende no va a producir efecto farmacológico. Un ejemplo, vamos a poner ejemplos. Si damos una amoxicilina, que su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared bacteriana, ¿cómo actúa? Pues uniéndose a las PDP, a las proteínas fijadoras de penicilina, ¿ya? Entonces, si vamos a dar una amoxicilina y vamos a dar una cefalosporina que tiene el mismo mecanismo de acción, que inhibe la síntesis de las PDP, ¿sí? De las proteínas fijadoras, perdón, inhibe la síntesis de la pared bacteriana uniéndose a las PDP, a las proteínas fijadoras de penicilina, entonces va a haber una competencia por las PDP, ¿sí? Lo mismo pasa cuando vamos a dar una tetraciclina con un aminoglucósido. Los dos actúan de la misma manera, se unen a la unidad 30S, a la subunidad 30S del ribosoma. Lo mismo pasa cuando damos un cloranfenicol con o una lincosamida o un macrólido, ¿sí? Actúan sobre la subunidad 50S del ribosoma. Entonces, todas van a producir esa competencia, ¿ya? Ahora, sobre los efectos farmacológicos. ¿Sí? Aquí vamos a tener un segundo fármaco, vamos a tener receptores, aquí no actúan sobre el mismo receptor, ¿sí? Ya, aquí vamos a ver otro efecto. Este es el efecto producido por esta interacción, ¿ya? En lo que respecta a la interacción a nivel del efecto, ¿sí? Puede ser benéfico, todas las interacciones pueden ser o benéficas o pueden ser perjudiciales, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de interacción a nivel del efecto farmacológico, ¿qué va a pasar? Se puede producir un sinergismo. El sinergismo puede ser de adición o puede ser de potenciación, ¿sí? Eso vamos a tener los tipos de sinergismo. Entonces, ¿cuándo se va a dar el sinergismo? Cuando un fármaco se une a su receptor y produce un efecto, y el otro fármaco se une al receptor y produce otro efecto, ¿ya? El sinergismo
Ya, como les dije, tenemos sinergismo de adición y sinergismo de potenciación. ¿Qué es el sinergismo de adición? El sinergismo de adición es cuando el efecto obtenido es igual a la suma de los efectos individuales. ¿Sí? Esto aquí es una simple suma, por eso se llama de adición. Efecto 1 más efecto 1 me va a dar efecto 2. ¿Sí? En cambio, en el sinergismo de potenciación, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el sinergismo de potenciación? El efecto obtenido, ¿sí? No es igual, o va a ser, el efecto obtenido es mayor, ¿sí? Mucho mayor a la suma de los efectos individuales. Efecto 1 y efecto 1 no me va a dar efecto 2, sino que me va a dar efecto 4. Vamos a tener un efecto mucho mayor, ¿sí? Eso es un sinergismo de potenciación. El de adición va a ser, sí, siempre mayor, pero va a ser la suma de los efectos individuales, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se va a producir este sinergismo? El sinergismo se va a producir, por ejemplo, cuando ustedes infiltran el anestésico local. El anestésico local tiene una fase de anestesia y una fase de analgesia. La anestesia, cuando no hay sensibilidad. Una vez que se despierta, ¿ya? Cuando hay sensibilidad, sigue sin haber dolor. Cuando aprovechamos esa fase de analgesia residuo y damos el analgésico, vamos a tener un sinergismo, porque el dolor que se va a presentar después de que ya se despierte, que termine el efecto del anestésico, puede que se presente un dolor en escala numérica tipo 2, ¿sí? En cambio, si nosotros dejamos pasar el efecto, ya terminó el efecto anestésico, pasó el efecto analgésico, a lo mejor al paciente le surge un dolor tipo 8 en escala numérica, tipo 8. Entonces vamos a darle allí el analgésico y el analgésico reduce ese dolor de 8 a 4. ¿Sí? En cambio, cuando aprovechamos la analgesia residuo, el dolor que nos aparece es de tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce un sinergismo. ¿Ok? También se pueden presentar antagonismos. ¿Qué es el antagonismo? Es cuando el efecto que se produce es contrario. Digamos que tengo un fármaco que me produce vasodilatación y el otro fármaco me produce vasoconstricción. Como son dos efectos diferentes, se van a anular, o sea, a antagonizar. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí lo que es las interacciones. Las interacciones farmacológicas son el pan de cada día, ya que se pueden producir por polifarmacia, o sea, porque un paciente o una persona toma más de 2 o 3 medicamentos, ¿sí? Pero eso sí tienen que saber que esos medicamentos no vayan a producir una interacción en el organismo. Eso de aquí más sucede en las personas adultas mayores, ya que ellos, por las enfermedades de base que presentan a lo largo de la edad, pues están administrándose más de un fármaco. Y en muchos casos, pues, comienzan a administrar fármacos que no han sido recetados por el médico y allí, pues, comienzan lo que son las interacciones. También la interacción se puede producir por la automedicación, ¿sí? Como ustedes ya saben, ya que el paracetamol les sirve para el dolor de cabeza, que el ibuprofeno les sirve para cualquier tipo de dolor, ustedes ya se van a automedicar. Pero ustedes van a la farmacia y comienzan a decir, ah, ya, este para el dolor de cabeza, este para la acidez estomacal, este me voy a tomar para tal cosa y este para otra cosa, y combinan, ¿sí?, más de 2 fármacos, y esto les podría provocar una interacción farmacológica, ¿sí? Debido a la automedicación. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta allí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No tienen preguntas, no tienen dudas? Si no tienen preguntas, no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde. Dime, Tinoco.
Doctor, una pregunta, no tiene que ver con la materia. Lo que pasa es que no sabe eso del que vamos a regresar a presenciales, de ciertas materias que comenzamos presenciales. Ya están en presencial, aquí hay alumnos en el bloque de aula. No, por ejemplo, yo en mi malla, en mi caso, algunas materias que tenía presenciales me las volvieron virtuales. Ahora, desde un inicio se Quería saber si dijo, que íbamos a volver a desde un pasar. inicio se dijo cuáles eran las materias que iban a ser presenciales. ¿Ya? Sino que debido a todo lo que estaba sucediendo y porque sí, ya los demás se pueden retirar. Los que quieren estar a las zapadas se pueden quedar. Ya, desde un inicio se dijo cuáles iban a ser las materias, déjame pausar. Cuáles iban a ser las materias presenciales, ¿sí? Pero a un cierto punto a ustedes en el SUC les aparecieron toditas virtuales. Eso fue porque ciertos docentes de las materias presenciales solicitaron tener lo que era la parte teórica de manera virtual. Por eso es que a un cierto punto a todos les apareció virtual, ¿no? Ejemplo, microbiología es presencial, pero sin embargo ahora en el SUC le sale virtual. ¿Por qué le sale virtual? Porque se creó un aula web, un aula para que ellos puedan dar su clase, su parte teórica de manera virtual. Pero cuando sea la parte práctica, ellos van a tener que venir a la facultad. Eso depende ya del docente, ¿sí? Si el docente les quiere dictar clases aquí en la facultad, pues él le va a decir, bueno chicos, nos vemos el día miércoles en la facultad, ¿ya? Entonces eso ya depende del docente. En esta semana, porque muchos son de provincia, entonces muchos han decidido todavía seguir en la virtualidad. Pero ya hay otros que ya vienen, desde el lunes mismo, están viniendo a presencialidad. Están aquí dando clases de manera presencial. Eso ya depende del docente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno chicos, nos vemos pues entonces la próxima clase.